Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es el cuarto episodio de Viernes de estreno y hablaremos sobre el Crepúsculo de los Dioses. El Crepúsculo de los Dioses es una película de Billy Wilder, ya os enseñé en el segundo episodio, Perdición, una maravillosa película también de este director, y en este caso el Crepúsculo de los Dioses para cerrar este mes de cine negro, dedicado al cine negro, y básicamente, ¿qué puedo contaros de esta película? Que los que no la hayáis visto la vais seguro a disfrutar porque básicamente es un canto de amor al cine totalmente, y hablaremos un poco de que tiene como esa perspectiva de no saber si realmente es un canto de amor al cine o básicamente es una película súper pesimista, y tiene un poco de eso de ambos mundos. Y deciros que también compara mucho, ¿no?, ese cine mudo de los años 20-30 con las películas de cine negro clásicas y típicas y tópicas de los años 40. That's the Homicide Squad, complete with detectives and newspapermen. A murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. You'll get it over your radio and see it on television. Because an old-time star is involved. One of the biggest. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts, the whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Habla sobre todo del cine dentro del cine, de ese metacine. Veremos rodajes in situ de películas de Cecil B. DeMille, que es un director que hizo tanto cine mudo como después películas como Los 10 Mandamientos. También vemos ese protagonista que es un escritor que ha hecho películas de serie B, que se le conoce, que tiene cierto éxito y que aún está encontrando ese modus de vida que le pueda dar un trabajo, es decir, que pueda encontrar un guión a su altura y que pueda escribirlo para realmente salir de un poco de esa miseria que ahora mismo está teniendo en su vida. Y también encontramos Norma Desmond, que es ese destino que le tiene guardado el protagonista. Norma Desmond es una actriz, en este caso de los años 30, de cine mudo, que tras un periodo de 20 años de su vida no encuentra trabajo y sigue escribiendo sus propias historias para poder aparecer otra vez en pantalla. Y finalmente Betty Schaefer, que una vez más es esa mujer que aporta luz a los protagonistas, esa mujer que está apasionada del cine, apasionada por el cine, viene de familia del cine. Yo os contaré un poquito después, y básicamente es la que mueve la historia y mueve a Joe Gillis, el protagonista, a realmente escribir un guión, y la que básicamente entusiasma al protagonista, en todo lo que le va sucediendo a lo largo de la película. Así que nada, esa es la introducción. Espero que os guste mucho. Es una película muy bonita y nada, nos vemos ahora mismo. It was a great big white elephant of a place. The kind crazy movie people built in the crazy 20s. A neglected house gets an unhappy look. This one had it in spades. It was like that old woman in Great Expectations. That Miss Havisham in her rotting wedding dress and her torn veil, taking it out on the world because she'd been given the go-by. You there! Why are you so late? Why have you kept me waiting so long? In here. ¿Por qué decimos que Betty Schaefer es un canto de amor al cine? ¿Vale? Básicamente, su padre fue jefe de eléctricos, su madre trabaja en un vestuario, en el vestuario de una película, y su abuela hizo de especialista para Pearl White, que básicamente fue una mujer, obviamente existió en este caso, que fue una mujer especializada, ¿no?, en ese slapstick comedy, en esa comedia física típica de los años 20-30 del cine mudo. Entonces es esa persona, esa mujer que es
sencilla, es noble y que aporta luz al Hollywood pesimista que retrata Billy Wilder en la película. No le importa quedarse para nada despierta las noches escribiendo su guión, que realmente es su sueño, porque ella sí que es verdad que entra en el mundo del cine porque no consiguió en su momento, después de 10 años de clases de acting, de baile, etcétera, para conseguir papeles en películas, pero sí que descubre que su sueño realmente es hacer guión, escribir historias, y que le gusta mucho. Ella tiene una frase que es: no hay nada malo en estar detrás de las cámaras, es mucho más divertido. Y básicamente nos damos cuenta de que ella, ¿no?, que la rechazaron en la actuación, pese a tomar esos 10 años de práctica. El sueño que se supone que ella tenía en mente no es su sueño, el sueño es el de la familia, y en este caso nos encontramos que ella pues básicamente vive, ¿no?, en esos estudios, en esos decorados, en ese departamento de lectura, y trabaja allí junto a Joe Gillis, y es básicamente ella, ¿no?, quien insiste a Joe Gillis y quien da luz a Joe Gillis, que se encuentra un poco perdido, ¿no?, en su vida, y es básicamente, creo que la gran protagonista, sino la protagonista, digamos, de luz de esta película, y después vemos al polo opuesto en este caso, que es Norma Desmond. There's one called Window, something with the window. Dark Windows, how'd you like it? Oh, I didn't, Thank you. except for about 6 pages. You've got a flashback there. Is there someplace we can talk? How about the Rainbow Room? Hey, Joe, I said you could have my couch. I didn't say you could have my girl. Oh, this is shop talk. Now, if I got you correctly, there's a short stretch of my fiction which you found worthy of notice. The flashback scene in the courtroom when she tells about being a school teacher. I had a teacher like that once. Well, maybe that's why it's good. It's true, it's moving. Now, why don't you use Who that wants character? true? Who wants movie? Drop that attitude. Here's something really worthwhile. Want me to start right away? Maybe there's some paper Oh, around. I'm serious. I've got a few ideas. And I got a few ideas of my own. One of them being this is New Year's Eve. How about living it up a little? As for instance, Well, we could make some paper boats and have a regatta. Or we could turn on the shower, full blast. how about capturing the kitchen and barricading the door? Joe Gillis y Norma Desmond son dos personajes que básicamente sufren de una desilusión. Ambos quieren vender historias, con la diferencia de que Gillis acepta la dificultad en el momento de la industria, en una industria en que era muy difícil ya escribir una historia original. Se hacían básicamente películas sino de cine negro, después de gladiadores, romanos, etcétera, y era muy difícil en ese momento. Y Norma Desmond, que también sufre de esa desilusión, sigue ella en ese sueño permanente de los años 20, años 30, en que es básicamente una gran estrella. Un mayordomo, que es Max von Mayerling. Max von Mayerling fue en su momento quien descubrió a los 16 años Norma Desmond, y es básicamente su primer marido, es su mayordomo, la cuida y la protege demasiado. La protege tanto que sigue pensándose ella que todas las cartas que le envían los fans se las están enviando en este preciso momento, pero son cartas realmente que está enviando Max von Mayerling, y que básicamente está haciendo creer, ¿no?, a su mujer, su ex mujer en este caso, que básicamente sigue en lo más alto del cine y que sigue pues teniendo éxito, que todo el mundo la recuerda, etcétera. Pero en realidad es todo lo contrario. Madame is wanted on the telephone. You know better than to interrupt me. Paramount is calling. Who? Paramount Studios. Now do you believe me? I told you DeMille would jump at it. It is not Mr. DeMille in person. It is someone by the name of Gordon Cole. He says it's very important. Certainly it's important. It's important enough for Mr. DeMille to call me personally. The very idea of having some assistant call me. Say I'm busy and hang up. Very good, madame. Cuando visita el set 18 de Paramount, donde Cecil B. DeMille está grabando, en ese momento, en ese preciso instante, Sansón y Dalila,
Sansón y Dalila es una película de 1949 que en ese preciso momento está rodando y que aparece en la película magistralmente, y que básicamente, los que la hayáis visto, los que no, pues básicamente es un canto de amor al cine. Aparte del personaje de Betty Schaefer, que ya os he contado un poquito quién es ella, también vemos, ¿no?, cómo la industria pues está mostrándose por dentro, está mostrando por dentro un rodaje que en ese momento ya había, digamos, aparecido en pantalla, porque la película Sunset Boulevard es de un año después, pero no deja de ser curioso cómo nos muestra ese rodaje por dentro. También los decorados de fuera, en las calles de los estudios Paramount, y asimismo las historias, ¿no?, de directores, actrices, guionistas, productores también, que se van mezclando. Y por ejemplo, 2020 tenemos otro ejemplo clásico y típico, es la serie de Netflix Hollywood, que básicamente trata un poco de esto, pero en una serie, en este caso en capítulos de, creo que son 40 minutos, y básicamente no es algo nuevo. Ya lo estáis viendo en este caso en el Crepúsculo de los Dioses, y también se ha hecho en varias ocasiones, también en el cine francés, en este caso en la Nouvelle Vague, y incluso en el año pasado, ¿no?, Tarantino lo hizo en Es una vez en Hollywood, ese retrato, ¿no?, del cine por dentro, y básicamente es magistral todo lo que está haciendo, en este caso todas estas películas que están retratando el cine dentro del cine, y que es maravilloso. Así nos encontramos en que básicamente pues hay un choque, ¿no?, entre el cine sonoro y el cine mudo. El cine mudo ya ha pasado a la historia, el cine sonoro es el que ahora realmente está dando vida a toda esa gente, todos esos jóvenes talentosos que están yendo a Los Ángeles a empezar su carrera, y que muchos la verán frustrada. Y básicamente ese retratar las dos partes de las dos caras de la moneda, entre el éxito y el fracaso, o en este caso entre el pesimismo y, digamos, una realidad que se está desarrollando en ese momento. Hey, Miss Desmond! Miss Desmond! It's me! It's Hawkeye! Hello, Argyle. Let's get a good look at you. Look, there's Norma Desmond. Norma Desmond. Norma Desmond. Why, I thought she was dead. How nice to see you. Welcome home, Miss Desmond. You remember me, don't you? Miss Desmond. Hello. She's a wonderful. Hello, Bessie. Oh, Mr. Wilcox, have you met Miss Desmond? It's a great pleasure. Norma. Gordon, this is C.B. DeMille. Have you been calling Norma Desmond? Yes, Mr. DeMille. It's that car of hers, an old Isata Fraschini. Her chauffeur drove it in on the lot the other day. It looks just right for the Crosby picture. We want to rent it for a couple of weeks. Antes os he hablado de Betty Schaefer. Betty Schaefer es una protagonista, en este caso, que básicamente la vemos súper ilusionada por todo lo que hace, ¿no? Esa manera talentosa que tiene, ¿no?, de sacar lo mejor de sus compañeros para decirles, oye, vamos a hacer esto, lo podemos hacer bien, tú tienes talento, vamos a trabajar en un guión, no hace falta que nos quedemos toda la noche trabajando en ello, lo vamos a conseguir. Y es así lo que empuja a Joe Gillis, ¿no?, a trabajar con ella. Y básicamente nos damos cuenta, ¿no?, de que Joe Gillis en la mayor parte de la película está serio, no está contento, no sonríe, pero cuando ve a Betty Schaefer hablarle de su vida, lo que ha sido su vida y su pasado y lo que está siendo ahora, básicamente le brillan los ojos. Y creo que ese es el ser de luz tan maravilloso de Betty Schaefer, y que en este caso no nos está hablando, por ejemplo, de una cosa que le pase en su vida cotidiana, que en este caso sí, pero me refiero a que nos está hablando del cine, que es su mayor pasión, y que básicamente a las personas que nos gusta el cine, pues vemos a Betty Schaefer hablando sobre lo que es su vida ahora mismo y lo que es el cine para ella, y vemos también a Joe Gillis, que creo que nos representa un poco a esos espectadores, tanto nos guste mucho el cine como poco, que le brillan los ojos mientras ella está hablando de esto, y realmente es lo curioso y lo que creo que da un valor y un significado a esta película brutal. Sometimes, when we got stuck, we'd make a little tour of the drowsing lot, not talking much, just wandering down alleys between the sound stages, or through the sets they were getting ready for the next day's shooting. As a matter of fact, it was on one of those walks when she first told me about her nose. Look at this street. All cardboard, all hollow, all phony, all done with mirrors. You know,
I like it better than any street in the world. Maybe because I used to play here when I was a kid. What were you, child actress? No, I was born just 2 blocks from the studio, right on Lemon Grove Avenue. My father was head electrician here till he died. Mother still works in wardrobe. Second generation, huh? Third. Grandma did stunt work for Pearl White. I come from a picture family. Naturally, they expected me to become a great star. Creo que depende de la perspectiva de cada uno encajar esta película con un mensaje u otro. Para mí, es un fiel reflejo de la realidad de Hollywood en ese momento, de sus luces, de sus sombras, de lo que era el cine clásico en general. Guiones que podían funcionar, guiones que no, personajes, en este caso actrices, que en su momento eran muy conocidas, pero que después de la llegada del cine sonoro les provocó un total estancamiento, y al final una nueva forma de hacer cine que, de forma premonitoria, llegaría a su fin en el año 1963 con el estreno de Cleopatra, una superproducción, una historia que ya bebía de anteriores historias y que en este momento pensaban que sería una gran pelotazo, un gran exitazo, pero que resultó todo lo contrario, una superproducción que falló, que no recaudó nada más de lo que se gastó y que supuso el cierre de muchos estudios de cine de ese momento y dar paso a un público joven que necesitaba reinventarse. What's wrong with being on the other side of the cameras? It's really more fun. 3 cheers for Betty Schaefer. I will now kiss that nose of yours. If you please. May I say that you smell real special? Must be my new shampoo. That's no shampoo. It's more like freshly laundered linen handkerchiefs. Like a brand new automobile. How old are you anyway? 22. Smart girl. Nothing like being 22. And may I suggest that if we're ever to finish this story, you stay at least 2 feet away from me. The first time you see me coming any closer, I want you to take off a shoe and clunk me on the head with it. Now, back to the typewriters, by way of Washington Square. Respira la tendencia en el cine clásico de Hollywood, con todas sus luces y sus sombras, y que no le podía venir mejor una traducción al título original en inglés. El Crepúsculo de los Dioses creo que es la mejor definición de una película, que es metacine, cine dentro de cine, una película maravillosa y que realmente os recomiendo. Y cerramos aquí este mes de cine negro con estas 4 películas: El halcón maltés, Perdición, El tercer hombre y ahora El Crepúsculo de los Dioses. Y bueno, espero que os haya gustado este primer mes y nada, a seguir así y ya está. Deciros que muchas gracias y que nos vemos muy pronto.